que nuestros oídos estén atentos a su voz y nuestra voluntad esté dispuesta, Señor, para poner por obra lo que usted nos dice en su palabra. Nos ponemos en sus manos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de Pedro de una manera expositiva y vamos avanzando versículo por versículo. El versículo 1 de este capítulo, Pedro nos comienza diciendo: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Y Pedro está conectando con estas palabras: puesto que Cristo ha padecido en la carne, lo que él ha dicho anteriormente. Vimos la semana pasada 3:18, que dice: porque también Cristo padeció por una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y dijimos que esto es la doctrina de la expiación vicaria de Cristo. Cristo tomando nuestro lugar. Él murió no por sus pecados, porque Él no cometió pecados, sino que Él murió tomando nuestro lugar en la cruz. Y cuando Pedro dice que Cristo padeció por nosotros en la carne, está diciendo que Él padeció como humano, como nosotros, por tomar mi lugar. Pero se exhorta diciendo: vosotros también armaos. ¿De qué? ¿De qué debemos armarnos? ¿Puedes poner ahí otra vez el verso 1? Vamos a leer. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos. ¿De qué cosa? Del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cuando a un soldado le dicen que debe armarse, él enseguida sabe que tiene que coger su equipaje, que tiene que coger su arma y que tiene que prepararse para la batalla. Al creyente no se le dice, ¿no es cierto?, que se prepare con una espada, con un fusil, que se prepare con el mismo pensamiento que Cristo tuvo cuando estuvo sufriendo, con la misma actitud que tuvo Cristo cuando enfrentó el sufrimiento. ¿Y cuál fue esa actitud que Cristo tuvo? ¿Qué pensamiento tuvo? ¿Qué actitud tuvo Él? Él tuvo una actitud primeramente, sí, de obediencia. Estuvo dispuesto a sufrir por nosotros. Siguió siendo fiel a pesar del sufrimiento que Él estaba sintiendo. Y lo que se nos está diciendo es que debemos estar listos para sufrir por la causa de Cristo. Cristo sufrió por nosotros y nosotros vamos a sufrir por Él. Y dijimos la semana pasada pues que ese sufrimiento debe ser con paciencia, con gozo. Ahora, Pedro dice: pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí con eso? Para entender esto, vamos al capítulo 2, verso 24, algo que Pedro ya nos ha dicho, que dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida hemos sido sanados. Otra vez, a veces es necesario leer 2, 3 veces para coger el sentido. Otra vez lo que dice Pedro en el 2:24: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida hemos sido nosotros sanados. Y lo que Pedro está diciendo es: por causa del sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros ahora hemos muerto al pecado. Y la muerte anula una relación. Una vez que el marido muere, la esposa queda libre del compromiso de estar casado con su esposa, porque la Biblia dice: hasta que la muerte nos separe.
Una vez que el marido muere, la esposa queda libre de ese compromiso. Y de la misma manera aquí nos está diciendo que nosotros ahora hemos quedado libres de la atadura del compromiso que teníamos antes con el pecado. Cristo en la cruz terminó con nuestra relación con el pecado. Por eso dice aquí que hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Dios. Aunque eso muchas veces signifique sufrir en la carne y seguir batallando con el pecado que todavía está en el mundo y que todavía nos asedia. Y la idea es que ya no somos esclavos del pecado, ahora somos libres. Y por eso Pedro continúa diciendo, y vamos a leer otra vez 1 y 2 para tomar el sentido correcto. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El verso 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y este versículo nos recuerda que nosotros debemos comprometernos a tener una actitud el resto de vida que nos queda a vivir no satisfaciendo las pasiones humanas, sino la voluntad de Dios. Y de esa manera mantener una relación estrecha con nuestro Dios. El apóstol Juan en la primera carta, capítulo 1, versículo 6, y vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente, nos dice esto: si es que nosotros no estamos viviendo una vida de santidad delante de Dios, mire lo que dice: si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser ¿qué cosa? Unos mentirosos que no obedecen a Dios. Si somos nosotros, si en verdad verdaderos hijos de Dios, somos llamados a comprometernos a seguir la voluntad de Dios y no la voluntad de nuestras pasiones humanas, no la voluntad de lo que las otras personas que no conocen a Dios hacen. Por eso, mire, Pedro continúa diciendo en el verso 3, y esto es algo que nos debe hacer pensar, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Nosotros sabemos que hay una voluntad contraria a la voluntad de Dios, y es la voluntad de las personas que están en el mundo sin Dios. Hay cosas que a ellos les agradan, que es contrario a lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Y Pedro dice: ya el tiempo de seguir esa corriente ha pasado, ya es suficiente de haber hecho todas esas cosas, ya. Y estos hermanos estaban tentados a volver otra vez, ¿no es cierto? Estaban sufriendo, dice: estoy sufriendo como por seguir a Jesús, voy a regresar mejor a hacer lo que hacen mis amigos. Pedro dice: no, basta. Y hace una lista de las cosas que hacían. Y es una lista que no ha pasado de moda, ¿no es cierto? Inmoralidad, pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas, desenfrenos, abominables, idolatrías. Y la gente pagana de ese tiempo aprovechaba cualquier oportunidad para darse a estos vicios, ¿no es cierto? Una celebración religiosa, una fiesta familiar, una fiesta del gremio o del grupo de compañeros, en los días festivos de los pueblos. Toda circunstancia ellos aprovechaban para dar rienda a todas estas cosas. Pasa lo mismo, y muchas veces nosotros como cristianos estamos allí involucrados. Quizá a veces dice: bueno, nos obligan a ir y nos dejamos envolver. Hay otras ocasiones cuando nosotros podemos y debemos decidir, o sea, vale la pena estar allá. Si no voy, a lo mejor me van a rechazar, me van a tratar, me van a maltratar. ¿Debo estar allá? Y según lo que vemos que Pedro nos dice, es mejor no ir. Preferible sufrir
el agravio, preferible sufrir el rechazo que dejarme envolver por aquellas cosas que un día van a traer juicio. Estas personas habían sido parte de esa cultura, era parte de la vida lo que ellos hacían. Y esta porción nos invita también a nosotros a evaluar nuestra vida y a considerar cómo estamos viviendo. A veces creemos que venimos a la iglesia para que nuestra conciencia se amortigüe, se tranquilice de lo que hemos hecho durante la semana. Pero como alguien dice, no hay medias tintas, ¿no es cierto? No hay agua tibia que le agrade a Dios, o somos fríos o somos calientes. Por eso Pedro está diciendo, ya basta, basta. En la Nueva Versión Internacional dice, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. Y esta era también nuestra vida antes, cuando vivíamos para Dios, pero ahora hemos entregado nuestra vida a Cristo y nuestra vida ahora debe ser diferente. ¿Y sabe qué? La vida es breve. La vida se nos escapa de las manos. Y un día pues tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Pero mire que Dios es tan bueno, es tan misericordioso. Mire que Dios nos da oportunidades y nos está diciendo ahora esto. Ya basta. Ahora, estas personas que estaban hablando mal de los cristianos, mire lo que dice el verso 4, cómo les trataban. Está hablando de estos incrédulos que vivían esta vida desordenada y dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿No pasa lo mismo ahora? Sí pasa lo mismo, ¿no es cierto? Estas personas no podían entender cómo es que estos creyentes habían cambiado su estilo de vida, su forma de vida. No podían entenderles y sobre todo les molestaba el hecho de que ahora ya no participaran con ellos en las cosas que ellos hacían. La Nueva Traducción Viviente de este versículo dice, no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participen en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso les calumnian. Para estas personas que están fuera, sin Dios, para ellos les parece algo normal que las personas pues se emborrachen, adulteren, arruinen su hogar, arruinen su vida, arruinen su cuerpo, les parece algo normal. Pero cuando ven que un borracho deja el alcohol, cuando ven que una persona inmoral comienza a vivir una vida recta, es cuando comienzan ellos a escandalizarse y a decir, ¿qué está pasando? Oye, te has vuelto loco. Incluso muchos familiares. Es triste, pero en una ocasión una señora mayor decía, prefiero que mi hijo sea borracho, mujeriego, a que deje la religión de sus padres. No sabía lo que estaba diciendo, no entendía el cambio que había hecho Dios en la vida de este muchacho. Siempre hay en nosotros dos opciones: la opción de agradar a Dios o la opción de agradar a las personas, a nuestros compañeros de trabajo, de estudio, a nuestros familiares. Y la cosa es que si usted está complaciendo a aquellas personas que no conocen a Dios, pues no va a agradar a Dios. Jesús dijo, Juan 15:18, Él dijo, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha aborrecido también. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Pedro, refiriéndose a estas personas que estaban hablando mal y rechazando a los creyentes, dice el verso 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado
para juzgar a los vivos y a los muertos. Y esto les dice Pedro a ellos para fortalecerles, para animarles a estos cristianos. Porque dice, no, ellos van a ser juzgados. Sea que estén vivos o sea que estén muertos, ellos van a ser juzgados por lo que están haciendo. Cada vez que una persona pues se entrega a la lascivia, a la idolatría, a la borrachera, ¿qué es lo que están haciendo? Están acumulando ira para el día de juicio, cuando un día Dios va a juzgar. Y hasta cierta manera, pues el juicio ya comienza aquí mismo, ¿no es cierto? Porque aquí mismo se comienza a sufrir de las consecuencias de nuestros pecados. Y estas personas alejadas de Dios ya en vida comienzan a sufrir las consecuencias de sus pecados. El juicio de Dios está listo. Dice Pedro más adelante que ya está por venir. No sabemos cuándo, pero nosotros debemos disponer nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios y no lo que ellos quieren. Ahora el verso 6, y con este versículo vamos a terminar, dice: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Este es un versículo pues que ha dado mucha dificultad a quienes lo han interpretado, a los intérpretes, y a quienes aún lo han traducido. Han surgido muchas doctrinas de este texto bíblico, y una de esas doctrinas es la enseñanza del purgatorio, o la enseñanza de que una vez que una persona muere tiene todavía la oportunidad de salvarse, de que todavía se puede orar por la salvación de una persona que ha muerto. Pero eso contradice las enseñanzas de las Escrituras. En ninguna parte de las Escrituras nosotros encontramos que una persona que muere tiene oportunidad. La persona tiene oportunidad mientras vive, mientras está en sus 5 sentidos, tiene la oportunidad de salvación. Pierde la oportunidad una vez que fallece. Por eso es que nosotros no hacemos misas por los muertos, ni oramos por los muertos. Cuando nos invitan a un velorio, oramos por los vivos y presentamos el evangelio para las personas que están vivas. Y si la persona que ha muerto sin Cristo, les decimos: ustedes tienen la oportunidad que esta persona que está aquí ya no tiene. Mientras vivimos, tenemos la oportunidad de aceptar o rechazar la obra que Cristo hizo en la cruz, y de decidir dónde queremos pasar la eternidad, si en el cielo o condenados en el infierno. A veces a las personas, cuando se le pregunta: si usted muere hoy, ¿dónde cree que Dios le enviaría o le llevaría? Dice: bueno, a donde Dios quiera. No es así. Decidimos mientras vivimos. Por eso, mientras tengamos oportunidad, si a lo mejor alguna persona todavía no ha decidido seguir a Jesús, puede hacerlo. Entonces, ¿qué quiso decir Pedro cuando dijo: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos? Ahora, Pedro ha dicho justo en el versículo 5 que estas personas que estaban hablando mal de los cristianos un día darán cuentas a Dios, y que dice: darán cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y más adelante en el verso 7 Pedro va a decir que pues ya se acerca el fin. Para entender esto, vamos a pensar un poquito en la iglesia en Tesalónica. Vamos a hacerlo brevemente. Los hermanos en Tesalónica estaban un poco preocupados porque Pedro les había hablado acerca de la venida de Cristo y su relación con los creyentes. Él estaba diciendo: Cristo va a venir por segunda vez.
Cristo va a venir por segunda vez. Y Cristo, bueno, no venía, ¿no es cierto? Y algunos creyentes estaban muriéndose. Y Cristo no venía. Y estos hermanos se estaban preocupando. Y la preocupación de ellos era: ¿participarán aquellos que murieron antes que el Señor regresara de la misma salvación que nosotros, como que estamos vivos, disfrutamos cuando Jesús regrese? O sea, ellos ya se están perdiendo la segunda venida de Cristo, ya no van a participar de la segunda venida de Cristo y estaban preocupados. Y Pedro les responde de la siguiente manera, y vamos a leer algunos versículos. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Dice: hermanos, vamos a leer en la versión Dios habla hoy, que está proyectada. Hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Por esto les decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, que nosotros, los que quedamos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios. Y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Así estaremos con el Señor para siempre. Anímense pues con estas palabras. Ahora, en resumen, lo que Pedro les está diciendo a los creyentes en Tesalónica es que los vivos, los creyentes vivos y los creyentes muertos, todos van a disfrutar de la misma salvación, a disfrutar de la segunda venida de Cristo. No importa si murieron o si están vivos, todos serán transformados y todos estarán con el Señor. Estas personas a quienes Pedro les escribe, había una inquietud un poco parecida con relación a la idea de juicio. Y Pedro estaba diciendo, los hermanos quizá pensando, estos creyentes ya murieron, nosotros seguimos vivos. Ahora, el juez está listo para juzgar a los vivos y a los muertos. Y Pedro les escribe este versículo para animarles. Pero vamos nosotros a leer el versículo 6 en la Nueva Traducción Viviente, que nos ayuda a entender el sentido de lo que Pedro está diciendo aquí. Versículo 6, Nueva Traducción Viviente, dice: por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos, porque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pedro aquí cuando dice que el Evangelio fue predicado a los muertos? Está diciendo, estos creyentes están muertos, pero les fue predicado el Evangelio cuando ellos estuvieron vivos. Ellos aceptaron el Evangelio, no rechazaron el Evangelio. Y el juez que va a juzgar a los vivos y los muertos les va a juzgar a ellos, pero ellos no van a ser condenados, porque en vida ellos escucharon el Evangelio, creyeron en la salvación y serán salvos. No tengan temor. Claro, ellos murieron como mueren todos, creyentes y no creyentes, todos mueren. Pero el juicio para ellos va a ser diferente, porque ellos creyeron en Jesús. Y como dijimos anteriormente, en el Nuevo Testamento en ninguna parte se enseña que los muertos tienen otra oportunidad. En Hebreos 9:27 leemos que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Estas creyentes, lo que ha pasado ahora en la pandemia, ¿no es cierto? Han muerto un montón, creyentes y no creyentes, pastores han muerto.
Otros han muerto sin poner su fe en Jesús. Un día murieron como todos, ¿no es cierto? Según los hombres, según tenemos que morir todos, pero un día resucitaremos. Un día el juez, si usted no ha puesto su fe y su confianza en Jesús, le va a decir: tú no eres condenado, ven a gozar del Señor. Pedro nos trae estas palabras para animarnos, para que nosotros veamos la vida a través de los ojos de Dios, teniendo una perspectiva adecuada de la vida, aunque estemos quizá sufriendo, para que no seamos tentados a seguir la voluntad de los hombres sin Dios. Y yo pregunto, ¿cuánto tiempo de vida le resta? Porque Pedro dice, ¿no es cierto?, para que vivamos el resto de vida que tenemos, no siguiendo la voluntad de los hombres, sino siguiendo la voluntad de Dios. ¿Cuánto tiempo de vida piensa que le queda a usted? ¿Cuánto? ¿Cuál debería ser la respuesta? ¿O cuál es la respuesta? No sé. A algunos ya nos ha dado algunos años de vida, ¿no es cierto? Y mi papá suele decir, yo ya estoy viviendo los años de Yapa, porque la Biblia dice que 70 es en los años que Dios ha establecido, y 80 en los más robustos. Dice, yo ya tengo 87, ya he vivido 7 años más de la cuenta, dice. ¿Cuántos años más va a vivir? Pero el desafío es que el resto de vida que nos queda, sea mucho o sea poco, lo vivamos para Dios. Y que pensemos que ya basta el tiempo anterior que hemos vivido haciendo lo que agrada a los incrédulos, haciendo lo que agrada a la carne. Ahora vivamos para agradar a Dios, ahora que pertenecemos a Cristo. Recuerde que Él nos compró con su sangre y que el resto de vida que nos queda, ¿a quién le pertenece? Le pertenece a Él. Ese debe ser nuestro deseo. Ahora quiero vivir en obediencia a Dios. Vamos a orar y vamos humildemente a acercarnos a Dios y a pedirle perdón por cómo hemos estado viviendo. Como iglesia, como familias, como personas. Vamos a orar. Querido Señor nuestro, con humildad, con toda humildad nos acercamos a ti, pidiéndote perdón por la forma quizá como iglesia, como individuos, como familia hemos estado viviendo. No conforme a tu voluntad, sino conforme a los deseos humanos. Y reconocemos, Señor, que no nos ha traído ningún beneficio. Más bien nos ha traído dolor para nosotros, dolor para nuestros seres queridos, frustración. Queremos vivir ahora conforme a tu voluntad. Te damos gracias por tu perdón, gracias por tu limpieza, gracias por tu ayuda. Queremos ser una iglesia santa, queremos ser personas santas, queremos ser familias santas, aunque quizá tengamos que sufrir por seguirte a ti. Usted conoce, Señor, hasta la última fibra de nuestro cuerpo y conoce hasta el último pensamiento nuestro, conoce la intención nuestra, y pedimos que en verdad, Señor, nos limpie, que nos ayude a vencer el mal, que seamos conscientes que hemos muerto al pecado, que ya no somos esclavos del pecado y que ahora vivimos para usted. Nos encomendamos en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén.